Muy buenos días, señoras y señores. Desde la capital de la República, nuestro más afectuoso saludo a todos y cada uno de ustedes. Vamos a hablarles de otro de los temas al cual tenemos que hacerle un seguimiento a pie juntillas, en realidad, cuando se trata de los trabajadores ecuatorianos, cuando queremos saber qué va a ocurrir con el futuro de los obreros, de aquellos ciudadanos ecuatorianos que día a día van labrando su propio destino con su esfuerzo denodado. Se habla de que, obviamente, hoy el gobierno nacional, frente a esta enorme protesta que se escenificó por parte de los trabajadores ecuatorianos, de los dirigentes sindicales, de los dirigentes sociales, de los estudiantes en la capital de la República, que se tomaron la capital de esta nación, salieron a las calles a elevar su voz, como que el gobierno de la administración Correa, democráticamente, y pensamos nosotros, enhorabuena, como que da la sensación que va a recular. Hay un titular de prensa que el otro día estábamos observando en donde se dice que el presidente Rafael Correa está elaborando con su ministro de Relaciones Laborales, don Carlos Mar Carrasco, un nuevo borrador del Código del Trabajo. Esto daría cuenta de que el régimen quiere aproximarse a los sectores sindicales, que ha tomado en cuenta el punto de vista de ellos, de los estudiantes, de los trabajadores. Bueno, para hablar de este tema hemos invitado esta mañana a Nelson Erazo, el expresidente del Frente Popular. Muchísimas gracias, Nelson. No sé si estoy equivocado en todo lo que he dicho. Hay un nuevo borrador del Código de Trabajo. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen? Bueno, muy buenos días, Vicente, y a todos quienes escuchan este prestigioso canal. Hay algunos elementos, Vicente, que necesitamos analizar con mucha tranquilidad. Primero, creo que es un paso importante el hecho de que los trabajadores, los sectores sociales hoy se unifiquen para enfrentar las políticas antiobreras y antipopulares del gobierno. Hechos que evidentemente llevaron a una victoria trascendente en este proceso de unidad para enfrentar, ¿no es cierto?, a las fuerzas que han venido eliminando los derechos de los trabajadores y los pueblos. El presidente Correa, el 17 de septiembre, señalaba de que iba a darle 3-1 a los trabajadores, que si ellos sacaban 3.000, él sacaría cerca de 30.000. Sin embargo, los hechos fueron distintos. Más de 80.000 trabajadores movilizados en todo el país. En el caso de la capital de la República, más de 35.000 trabajadores movilizados en las calles y plazas, mientras en la Plaza Grande se entregaban los sándwiches, las colas, se les entregaba los $20 a los que asisten a la concentración del gobierno. En la Plaza de San Francisco flameaban las banderas rojas, las huipalas, las banderas del Ecuador, las banderas de la unidad de los distintos sectores sociales. Y esto creo que debía haberle llevado al gobierno a tomar una reflexión. Si está haciendo bien las cosas o algo anda mal. Sin embargo, el presidente de la República, como siempre, salió con toda su arrogancia a insultarles a los trabajadores, a decir que él, o si querían conversar con él, primero ganen las elecciones y que después cualquier conversación. Luego el mismo ministro de Relaciones Laborales decía que esta era una movilización para desestabilizar el gobierno nacional, que los trabajadores estaban unidos con la derecha, algo que nosotros desmentimos desde un inicio. Inclusive nosotros habíamos establecido un elemento. Hoy es el momento de la unidad de los distintos sectores sociales, de los trabajadores y de la izquierda, para enfrentar a la derecha que se encuentra dentro del gobierno nacional, así como también a la derecha que pretende aprovecharse de la lucha de los sectores sociales. Y en esto me refiero el caso del mismo sector de Creo, que ha venido señalando que este es un momento histórico en el cual necesitamos unirnos todos los sectores para enfrentar el correísmo. Nosotros, por ejemplo, no creemos cuando ellos así plantean este diálogo entre el sector privado y el público, ¿cómo ven ustedes los dirigentes del Frente Popular? A ver, nosotros primero vemos que el gobierno es el que está permanentemente en reuniones con la derecha. No nos olvidemos que Pero el presidente ha dicho que no es importante pues este diálogo, ¿no? A ver, si nosotros tomamos en cuenta cómo ha aprobado el presidente de la República, su partido, el movimiento Alianza País, las leyes en la Asamblea Legislativa, lo han aprobado con votos de los partidos socialcristianos, con votos del mismo PRIAN, con los votos de Sociedad Patriótica, con los votos del mismo PRE, con votos de Avanza, o sea, con votos de todos los sectores, con el mismo Creo. Con todos estos sectores ha aprobado las diferentes leyes que han afectado los distintos intereses de los trabajadores y los pueblos. Pero adicionalmente a esto, si ustedes ven, el señor Lasso, que sale ahora a decir que está en oposición al gobierno,
lo hace solamente por el tema de la reelección indefinida. Pero él se ha beneficiado de todas las cosas que hoy está ocurriendo con los trabajadores. Él está de acuerdo en que se elimine, por ejemplo, el tema de la huelga. Él está de acuerdo con que se reduzca el tema de las utilidades. Ellos fueron parte de la elaboración del Código de la Producción. Ellos aprobaron también su bloque legislativo, aprobó lo que es el trabajo discontinuo, un sinnúmero de modalidades en donde los trabajadores han visto cómo se han afectado sus derechos laborales. Y digo esto porque entonces debemos ver que la restauración conservadora viene desde el mismo gobierno nacional, porque esa restauración que está elaborando las leyes que afectan a los distintos sectores sociales, efectivamente tiene un componente de clase, de todos quienes hoy le someten a los trabajadores y a los pueblos al hambre y a la miseria, que gobiernan no solamente, insisto, desde dentro del gobierno, sino también desde fuera, los grupos económicos. A eso me quería referir desde fuera, a pesar de que la oposición está señalando que la administración Correa se ha derechizado, que detrás de ellos están gente que se vinculan, incluso con sectores conservadores tradicionales y, como ha dicho el propio presidente de la partidocracia, la creminata de la izquierda mundial estuvo aquí la semana pasada, ratificando de que el gobierno del presidente Rafael Correa pues es líder del socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿cómo mira usted ese escenario? A ver, la crema innata de los movimientos sociales que ellos dicen que estuvieron aquí discutiendo el tema de los avances de la izquierda en América Latina, se fueron también admirados y asombrados con todo lo que pasa en nuestro país. Por ejemplo, les causó mucha preocupación que un gobierno que se dice de izquierda haya roto el récord al haber encarcelado en 2 días a más de 400 estudiantes. ¿Y qué dijeron de esta Se gente? veían con preocupación cuando se enteraban, por ejemplo, de que el gobierno que se dice llamar de izquierda pretende eliminar el derecho a la huelga. Cuando este mismo gobierno que dice que está en favor de los trabajadores anunciaba la eliminación de las utilidades en el sector de las telefónicas. Estos hechos efectivamente conllevó a que un número importante de organizaciones que estuvieron aquí se vayan con estas inquietudes. Preocupados de sí, que porque, evidentemente por ejemplo, no son así las cosas. Iglesias, líder de Podemos, que ha pateado el tablero electoral en España, dice que él es un hincha, por decirlo así, un seguidor, que ve en Rafael Correa un gran transformador. ¿Será que el señor Iglesias de Podemos en España también se fue preocupado? Bueno, habría que ver también algunas expresiones que se vienen dando a este tipo de cosas, ¿no es cierto? Insisto, no solamente en el hecho de las preocupaciones que hoy tienen estos sectores que participaron en la reunión de la semana anterior, sino también inclusive a nivel mundial. Pero son no de izquierda esta gente. No, yo creo que no representan a la izquierda, no representan a los verdaderos anhelos de cambio de los trabajadores. De izquierda, ¿por qué no fueron invitados? Bueno, nosotros no podemos estar con quien nos está eliminando los derechos laborales. Nosotros no podemos juntarnos con quienes persiguen y encarcelan a los luchadores sociales y populares. Por el gobierno, amigos del régimen. Fue una reunión de quienes hablan de que en el país o en América Latina se puede dar lo que ellos llaman el capitalismo humano, ¿no es cierto? O lo que ellos llaman el socialismo siglo XXI, que no es otra cosa que la afirmación de las formas de sobreexplotación laboral sobre la base, entre comillas, de redistribuir la riqueza. Redistribución de la riqueza que no se ha dado en ninguno de los países, porque si nosotros vemos qué ha pasado con los gobiernos alternativos en América Latina, evidenciamos que los niveles de pobreza se mantienen, los trabajadores no tienen acceso a fuentes de trabajo, siguen todavía condiciones de pobreza, como en nuestro país más de 3 millones de ecuatorianos que están bajo esas condiciones. El salario de los trabajadores no alcanza ni siquiera a cubrir el 52% del costo de la canasta familiar, mientras 1.000 jóvenes, en el caso de nuestro país, han salido a las universidades fuera del país, al exterior. Ocurre que son más de 500.000 jóvenes que están impedidos de entrar a las universidades. Por otro lado, mientras se legalizan acciones como el tema de lo de la marihuana, por ejemplo, a quienes luchan por sus derechos, como en el caso de los estudiantes, para que no se eleven los pasajes, son encarcelados. Tenemos todo este tipo de cosas y entonces vemos más de cada 500 ecuatorianos procesados por el 30 de septiembre. Por el 30 de septiembre. También los amigos de la izquierda que estuvieron la semana pasada en la capital de la República debían haberse sorprendido por este dato, ¿no? Bueno, nosotros les entregamos una carta desde el lado de las organizaciones sociales que no participábamos en este evento, señalando cuál era la realidad de nuestro país y decirles en todo caso que nosotros respetamos sus puntos de vista,
pero que en realidad en nuestro país están viviendo cosas distintas, por las cuales hoy los trabajadores y los sectores sociales peleamos. Y yo señalo esto porque una de las lecciones que tuvo que haber dejado el tema del 17 de septiembre fue el hecho de que podamos abrir un nuevo debate sobre este tipo de cosas. ¿No? Por eso es que cuando se habla del nuevo borrador estamos optimistas, porque decimos de pronto el régimen del presidente Rafael Correa está tomando en cuenta ya los puntos de vista de los trabajadores, pero ¿ustedes creen que es una quimera? Vicente, solamente una cuestión. El ministro de Relaciones Laborales, luego de eso, nos invitó a una reunión. Fuimos a esa reunión después del 17. ¿Qué es lo que nos dijo? Primero, reconoció de que fue un error el haber enviado ese borrador que primero dijeron que no existe también. Usted recordará, Vicente, que Correa decía, yo no sé por qué pelean los trabajadores, si no hay proyectos, si no hay nada. Ahora ya dijeron que efectivamente ese borrador se anulaba. Ahora dicen, tenemos un nuevo proyecto, pero ¿qué nos dice del nuevo proyecto el ministro de Relaciones Laborales? Por ejemplo, nos dice, ahora consideramos en nuestro nuevo proyecto que ustedes pueden hacer la huelga donde quieran, dentro de la fábrica, pero que ese día de huelga no se ha pagado. O sea, el remedio es peor que la enfermedad. Me dicen, hagan la huelga, pero no les vamos a pagar los días de huelga. ¿Qué trabajador se va a poder atrever a hacer uso de ese derecho si no le están pagando su salario como corresponde? Nos dice, por otro lado, a ver, pueden organizarse, inclusive pueden hacer sindicatos con 3 trabajadores. ¿Qué fuerza puede tener una organización con 3 trabajadores para exigir que su patrono, ¿no es cierto?, cumpla con los derechos laborales? Nos dice, no, ahora vamos a eliminar el comité de empresa para elaborar un consejo de empresa. ¿Qué es el consejo de empresa? En donde nos dicen que van a poder participar, inclusive los que no están organizados. O sea, los que están impuestos por la patronal. Todo este tipo de cosas, más allá de buscar soluciones, lo que busca es simplemente crear mayor conflictividad en el tema laboral. Por eso nosotros vemos con mucha preocupación que en lo fundamental esa propuesta que el gobierno hoy nos plantea no ha tenido los cambios que requerimos. Claro, y es la expectativa que teníamos todos los ecuatorianos, porque más allá de la conflictividad social, sindical, laboral, empresarial, los problemas que existen de todos los órganos en el Ecuador, lo que nosotros hemos venido insistiendo es de que se impone un diálogo. Pero no un diálogo de sordos, sino una auténtica posibilidad de ir avanzando sobre estos temas fundamentales, como son las conquistas de los trabajadores, de los obreros ecuatorianos. Esta mañana hemos tenido muchísimo gusto que nos haga esta radiografía político-social laboral Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Muchísimas gracias, mi querido Nelson, que ha venido esta mañana. Una cuestión, por cuestión de tiempo. Solamente una cuestión. Sí. Mientras se nos dice que se abre el tema del diálogo, también se mantienen con las mismas imposiciones de eliminar o de mensualizar los décimos, se mantienen las mismas imposiciones de eliminar la jubilación patronal, se mantiene el mismo esquema de prolongar la jornada de trabajo, de seguir con cuestiones de precarización laboral como es el trabajo a tiempo parcial, un sinnúmero de cosas que está prohibida por la Constitución. Por lo tanto, nosotros no creemos que esta sea la forma de entrar en un debate, en una discusión sobre el nuevo Código del Trabajo. Aspiramos que los trabajadores podamos ser escuchados de manera sincera, de manera franca, no solamente por el gobierno nacional, sino también por la Asamblea Legislativa. Caso contrario, evidentemente vamos a continuar con las movilizaciones, por eso es que el 18 de este mes, del 18 de octubre, vamos a participar de la tercera convención nacional en la ciudad de Guayaquil, y esta convención será la que determine la nueva jornada de movilización nacional que se realizará en el mes de noviembre y que evidentemente serán las más de 1000 gentes que estaremos en Guayaquil quienes decidamos el futuro de las movilizaciones. Bueno, ya lo han escuchado, los pronunciamientos de Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Muchísimas gracias ahora sí, mi querido Nelson, y por cuestión de tiempo, sigamos rápidamente con más información.